Hola, ¿qué tal amigos de Pausa de los 2 minutos? Como siempre es un gusto saludarlos. Daniel Velasco quien los saluda. Es momento de hablar de los Leones de Detroit, el equipo sensación de la temporada pasada. Este equipo va por el rugido de campeonato. Sin duda alguna están en una misión importante por dar ese último rugido que los lleve hasta el Super Bowl, porque el año pasado terminaron con una fantástica temporada de 12 victorias, 5 derrotas, la mejor temporada en años recientes para este equipo. Tanto es así que por primera vez desde 1993 consiguieron una victoria de playoff en casa y por primera vez desde 1991 llegaron hasta el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional, donde finalmente sucumbieron ante los 49ers de San Francisco. Se quedaron a nada, a solamente unos instantes de tener esa posibilidad. Bueno, vamos poco a poco. Estos Leones de Detroit el año pasado iniciaron de forma contundente en la primera parte de la temporada, con solamente 2 derrotas en los primeros 8 partidos para llegar a su semana de bye en la semana 9 con marca de 6 victorias a cambio de 2 derrotas. Y en la parte final de la temporada, si bien acumularon 3 derrotas, fue suficiente para terminar con una marca de 12-5, con el título de la división norte de la Conferencia Nacional, y de esta manera tener par de partidos en casa, primero enfrentando en la ronda de comodines al equipo de los Rams de Los Ángeles. Posteriormente en la ronda divisional dieron cuenta en Ford Field de los Bucaneros de Tampa Bay y finalmente cayeron ya en el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional en San Francisco ante los Niners. Tuvieron que hacer algún análisis de cuáles fueron las falencias de este equipo, sobre todo del lado defensivo, y a partir de ahí empezaron a hacer una reestructuración de cara al futuro. Primero, en la agencia libre se dieron a la tarea de contratar al señor DJ Reader, ofreciéndole a este tackle defensivo un contrato por 2 años y $22 millones. Y también hicieron una adición importante estos Leones de Detroit al seleccionar en el draft en las 2 primeras rondas a un par de corners, el señor Terrion Arnold de la Universidad de Alabama en la primera ronda, y en segunda a Ennis Rextro proveniente de la Universidad de Missouri, con lo cual fortalecen una de las principales debilidades que habían tenido la temporada pasada, y que al final de cuentas fue lo que jugó un papel importante en ese último partido frente a los Niners, que les terminaría costando la oportunidad de llegar hasta la final de conferencia. Estos Leones, en algunos momentos un tanto menospreciados, un equipo que ha pasado hasta cierto punto desapercibido y que ha jalado su atención del lado ofensivo con definitivamente el señor Jared Goff, que se ha convertido en uno de los pasadores más importantes que tiene la NFL. Recordemos que el año pasado lanzó para 30 pases de touchdown por solamente 12 intercepciones, con lo cual se convirtió en una pieza fundamental para este equipo. Sin duda alguna también tienen una de las mejores líneas ofensivas con Penei Sewell, con Frank Ragnow, entre otros en esa línea ofensiva. Y bueno, ¿qué me dicen de par de receptores pues que se han convertido poco a poco en élite, algunos de ellos, como es el caso de Amon-Ra St. Brown, quien esta temporada baja firmó un contrato que se encuentra
como uno de los mejores 5 receptores mejor pagados, bastante merecido, y todavía en contrato de novato el señor Jameson Williams, este jugador que estará en su tercera temporada en la NFL y que pues poco a poco ha ido teniendo más y más protagonismo en esta ofensiva. Eso sin mencionar, por supuesto, el potencial que te ofrece por tierra Jahmyr Gibbs y la amenaza constante que es por el centro del campo Sam Laporta, quien en su año de novato se convirtió en uno de los mejores alas cerradas de esta liga. Y por otro lado, la defensiva que de la mano de Aidan Hutchinson, jugadores como Alex Anzalone, como Malcolm Rodríguez, sin duda alguna, poco a poco empieza a tener piezas sólidas en cada uno de sus aspectos más trascendentes y hacen de este equipo un conjunto equilibrado, pues ya también con sus 3 años previos de experiencia en este equipo. Dan Campbell buscará en este cuarto año hacer de estos Leones un equipo no solo pretendiente, sino contendiente a ganar el Super Bowl. Pero para hacerlo, sin duda alguna, tendrán que sortear un calendario bastante complejo, un calendario bastante interesante, porque primero estarán enfrentando a los Rams en la semana 1, en la semana 2 estarán midiéndose también en Ford Field a los Bucaneros de Tampa Bay. En la semana 3 estarán visitando a los Cardenales de Arizona. Semana 4 reciben a los Seahawks. En la semana 5, muy temprano en el calendario, tienen su semana de bye. Y es a partir de la semana 6 donde la complejidad del calendario y donde seguramente estribarán las esperanzas para repetir las posibilidades de este equipo, o por lo menos para medir cuáles son los alcances del mismo, ya que entre la semana 6 y la semana 12 solamente tendrán 2 partidos en casa. Tendrán que visitar primero a los Cowboys y a los Vikings. En la semana 8 reciben a los Titans y posteriormente otra vez 2 visitas de forma consecutiva a los Packers y a los Texans. Reciben a los Jaguars y visitan a los Colts. Esa parte del calendario de la semana 6 hasta la semana 12, sin duda alguna, será la que pueda marcar el destino de estos Leones. Pues es momento de hacer justamente el pronóstico desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista optimista para estos Leones de Detroit. Estarían terminando probablemente hasta con 13 victorias a cambio solamente de 4 derrotas, lo cual pues los dejaría nuevamente en la cima de la división norte de la Conferencia Nacional. Muy probablemente los estaría dejando hasta con el mejor registro de toda la conferencia, lo cual pues les permitiría asegurar toda la postemporada en casa y eso les abriría el camino de mejor manera para llegar a un posible Super Bowl. Ahora, bajo un escenario un poco más realista, podríamos pensar que los Leones de Detroit puedan terminar con una marca por lo menos de 11 victorias a cambio de 6 derrotas, con lo cual estarían muy cerca de asegurar el título de la división. Probablemente todo se tendría que definir con respecto a las victorias dentro de la división. Por ahí los partidos contra Green Bay pudieran ser el criterio de desempate. Y bueno, ya bajo un escenario un tanto más pesimista, un escenario trágico para este equipo, podrían estar terminando tal vez con una marca de 9 victorias a cambio de 8 derrotas, lo cual sin duda alguna les complicaría las aspiraciones para estar en playoffs y estaría prácticamente obligándolos a buscar meterse como comodín, lo cual sin duda alguna sería un golpe anímico importante para este equipo que hoy por hoy está armado como para pensar en llegar hasta las últimas instancias de esta temporada, entiéndase jugar en febrero. Así que amigos,
Ustedes díganos qué opinan al respecto. Por lo pronto, recuerden suscribirse a todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, por supuesto, YouTube. Denle clic a la campanita para que les lleguen todas y cada una de nuestras notificaciones de todo el contenido que tendremos en estos días y, por supuesto, ya una vez iniciada la temporada regular. Yo soy Daniel Velasco, cuídense mucho y nos vemos la próxima.